segunda parte de las similitudes en gastroenterología. Dolor abdominal agudo, cuerpos extraños y ingesta de cáustica. Son las emergencias de mayor riesgo que puede haber en las pacientes. ¿Qué tenemos que saber del abdomen agudo? Es importante conocer la anatomía, ¿sí? Saber hacer una buena semiología abdominal, conocer algo de la fisiología del dolor y básicamente tratar de entender o de solicitar o qué exámenes debemos solicitar en el paciente con sospecha de dolor abdominal. Aspectos técnicos de imágenes como la tomografía abdominal, la resonancia magnética y la ecografía abdominal. De estos tres, la ultrasonografía es lo que más utilizamos, ¿no? Pero también es importante interpretar las imágenes de tomografía y de resonancia. No confiarse solamente en el informe del radiólogo. Traten de ver las imágenes de ustedes y encontrar lo que les dice el radiólogo, o a veces encontramos cosas que el radiólogo no las ve. ¿Sí? Y también determinar o saber qué medicación podemos usar cuando el paciente tiene un dolor abdominal. ¿Qué tenemos que saber? Proporcionar pautas prácticas para el abordaje integral para el diagnóstico de abdomen agudo, reconocer nuevos cambios y manejo óptimo en pacientes con sospecha de abdomen agudo y tomar decisiones rápidas, porque estos pacientes, si estamos frente a un abdomen agudo médico, no hay problema, lo vamos a tratar, pero si es un abdomen agudo quirúrgico, en cuestión de horas el paciente se nos puede complicar. Miren esta historia. Un paciente de 39 años de edad, sin antecedentes previos de importancia, ingresa por emergencia por un cuadro de dolor abdominal difuso, de característica una intensidad moderada a severa, 4 días de evolución, asociado a alza térmica y vómitos. ¿Qué nos está hablando ya de esto? Si el paciente empieza a vomitar y tiene fiebre, son 4 días de enfermedad, ¿qué puede estar pasando? ¿Por qué está vomitando el paciente? No tiene diarrea. ¿Por qué está vomitando? ¿Por qué está vomitando? No lean el resto. Ya saben la respuesta. ¿Por qué está vomitando? ¿Por qué vomita el paciente con apendicitis? Signos de irritación peritoneal. El paciente, probablemente con 4 días de enfermedad de un abdomen agudo quirúrgico, probablemente esté siendo hilo intestinal, parálisis del intestino, hay irritación del peritoneo y por eso es que está viendo y por eso está vomitando. Y si empezó a hacer fiebre, estamos hablando de una apendicitis complicada. ¿Qué pasa en un paciente con una apendicitis aguda sin complicaciones? ¿Qué características tiene? ¿Alguno de ustedes le ha dado apendicitis, muchachos? ¿A nadie? ¿De este grupo? ¿O ya vamos para alguno? ¿Nadie? La mayoría de pacientes con apendicitis aguda, el diagnóstico es clínico. Dolor en epigastrio, con irradiación posiliaca derecha, rebote positivo, reacción peritoneal, náuseas, vómitos, abdomen en tabla, puede ver por el dolor, y la mayoría, los análisis de laboratorio son normales. Básicamente, el diagnóstico es clínico. Yo tengo que llegar a ese diagnóstico en un periodo inicial. Así me evito complicaciones. ¿Qué encuentra en el examen físico de este paciente? Bien, está con taquicardia 106, frecuencia cardíaca 106, frecuencia respiratoria 17, presión arterial normal, está con fiebre 38,7, esto puede causar taquicardia, o podría ser por la fiebre, saturación 47%, abdomen distendido, dolor a la palpación, dolor a la percusión, ya me está hablando de irritación peritoneal, y ruidos y ruidos disminuidos. ¿Sí? ¿Qué encontramos en el hemograma? Leucocitosis con desviación izquierda, polimorfo nucleares. Y le hace una tomografía, que normalmente no debería hacerse. Es un diagnóstico de apendicitis clínico, pues. Normalmente no se debería acabar haciendo un estudio de tomografía. ¿Qué encuentra en la tomografía? Un apéndice dilatado de 10 milímetros con pared engrosada y colección, o sea, hay signos de peritonitis localizada, hay líquido libre intraabdominal, ¿sí? Y es un paciente con una apendicitis complicada. ¿Cómo podemos definir el diagnóstico? ¿Cómo podemos hacer la definición de dolor abdominal agudo?
Un cuadro sindrómico cuyo síntoma principal es el dolor abdominal, de inicio súbito o progresivo, generalmente más de 6 horas de evolución o menos de 7 días de evolución. Ese es el tiempo en el cual podemos hablar de dolor agudo, entre 6 horas y 7 días. Gran intensidad requiere diagnóstico rápido para poder direccionar a nuestro paciente. O va a observación de emergencia, de medicina, o va a cirugía. Definir si es quirúrgico o no, que eso es lo más importante, o tratamiento específico de acuerdo a la etiología, dependiendo del diagnóstico que pueda tener el paciente. Una pancreatitis puede causar una bronquiolitis. Esa pancreatitis generalmente en el 99.9 es tratamiento médico. Principal causa de consulta en las emergencias. La mayoría de pacientes que acuden a la emergencia por dolor abdominal agudo. Miren ustedes, en adultos casi llega al 42% y en niños 63%. Perdón, en gente mayor de 65 años 63%. ¿Sí? O sea, tanto en adultos y adultos mayores, el motivo de consulta por emergencia es por dolor abdominal. ¿Cómo se transmite el dolor a la parte consciente? Tenemos 3 etapas o 3 fases: la transducción, la transmisión y la modulación. ¿Qué es la transducción? Es la vía aferente desde el punto donde inicia el estímulo doloroso hasta que llega a la parte nerviosa que va a llegar al sistema nervioso central. Entonces es una vía activa, aferente, y comienza donde ha habido el daño. Si es una úlcera péptica perforada, donde empezará el dolor, en la boca del estómago, en el epigastrio, y eso va a irradiar o a migrar a la parte de la médula espinal, va a ascender, que eso sería ya la transmisión, el impulso nervioso y llegar al sistema nervioso central. Una vez que llega a nuestro cerebro, ¿qué pasa? Tenemos un mecanismo de modulación, el cual va a estimular liberación de sustancias analgésicas, las endorfinas que producimos, y modifica el dolor. Por estos datos de modulación, es diferente el dolor que pueda sentir el doctor a que pueda sentir el doctor. ¿Sí? Muchas personas dicen, estoy con un dolor intenso. Usted lo examina y normalmente no encuentran, ¿no? O un mismo tipo de noxa, una coledocolitiasis, por ejemplo, en un paciente A, es un dolor intenso por el cólico que presenta, y un paciente B, el mismo tamaño de cálculo, en la misma ubicación, probablemente siempre tenga una sensación de disconfort o de malestar. Eso depende mucho de la modulación, ¿sí? No todos son tolerantes al dolor, eso es importante entender. La transducción, ¿por dónde se va entonces? Se han identificado 4 clases de estímulos que pueden desencadenar o pueden causar dolor abdominal. ¿Cuáles son? ¿Por qué duelen las vísceras, muchachos? Por distensión o contracción, por tracción, compresión e irritación química. Esto está relacionado a la perforación de víscera hueca, principalmente perforación de estómago, liberación de ácido clorhídrico a la cavidad abdominal o a la cavidad peritoneal, que va a ocasionar dolor. ¿Por qué causa la irritación química dolor? Por inflamación, hipoxia, isquemia o necrosis. Estas son las 4 causas de estímulo que puedan ocasionar dolor a nivel visceral. ¿Por qué se produce esto? Básicamente liberación de calciquinina, namicreína, histamina, serotonina, interleuquinas, plasmina, factor 2. Son los factores o los neurotransmisores que van a ocasionar la liberación de estas sustancias, se liberan a nivel sanguíneo y van a dar expresión de dolor. ¿Sí? La transducción, ¿por dónde se da? Son los receptores viscerales, mediadores de la respuesta, que se ubican generalmente a nivel de la pared abdominal o de las asas intestinales, ¿no? De la pared de los huecos, a nivel de la serosa, que es el peritoneo, a nivel del mesenterio o a nivel de la mucosa. ¿Sí? Los receptores de tensión se encuentran en la capa muscular de órganos tubulares y en la capa submucosa, en la muscular de la mucosa. Los receptores de serosa a nivel del mesenterio responden a estímulos de estrechamiento. Estos responden a distensión, estos responden a contracción. Y a nivel de la mucosa, los estímulos o los receptores de sustancias químicas. Entonces tenemos receptores a nivel de la serosa,
a nivel de la pared de los túbulos, de los órganos huecos, de los tubos intestinales, a nivel del mesenterio y a nivel del mucus. La transmisión, ¿por dónde se da? Vía aferente, ¿no? Básicamente, primera neurona que incorpora la víscera y la médula espinal a la segunda neurona que está a nivel de la médula espinal. Esto llega al tronco cerebral, se hace consciente a nivel talámico y corteza cerebral y básicamente mediado por el sistema límbico. Todo esto que va a ocasionar expresión de dolor en las personas. La expresión de dolor, la manifestación de dolor varía mucho de una a otra persona. Y esto muchas veces lo pueden controlar. La parte consciente, la modulación, es posible controlarla. Terapias de control mental, han visto que los faquires o la gente que hace control de su conciencia pueden controlar expresiones intensas de dolor. Es decir, un dolor que puede ser intenso para nosotros, para estas personas simplemente es una manifestación que la pueden controlar, ¿sí? Capacidad del sistema nervioso de producir sustancias analgésicas endógenas que modifican el impulso nervioso del dolor. La bradykinin, la callicrina y las encefalinas son las sustancias que pueden modular o regular nuestra manifestación del dolor. La percepción es el proceso final, que es a nivel consciente. Proceso final a nivel prorrolándico, creando experiencias subjetivas y emocionales llamadas dolores. Esto va a variar, como les digo, de una a otra persona. Por eso es importante evaluar a vuestros pacientes de manera exhaustiva, principalmente si están pensando en un abdomen agudo quirúrgico. Esto puede modificarse no solamente por la conciencia de cada persona, sino también puede modificarse por el uso de medicación. Siempre que evalúen a un paciente, pregunte si ha estado recibiendo analgésicos o antiespasmódicos. ¿Qué es lo primero que uno va a una consulta? Básicamente, muchas veces uno va a la emergencia con dolor intenso, ya no lo puedes controlar, pero algunos pacientes entran caminando sin manifestación de dolor y lo que pasa es que ese paciente ha estado siendo visto en otro lado y ha recibido analgésicos, inclusive morfina o petidina, que son medicamentos que controlan el dolor y cuando ustedes lo examinan probablemente no encuentren ninguna manifestación de dolor clínica. ¿Qué tipos de dolor tenemos? Los tres clásicos: visceral, parietal y abdominal. Estos tres tipos de dolor siempre los van a tener que diferenciar. ¿Qué es el dolor visceral? Es el dolor mal definido, sordo, difuso, mal definido, mal ubicado, mal localizado. Se percibe en el abdomen a distancia dónde está el órgano afectado, ¿sí? La localización es difusa, debe ser básicamente, generalmente de baja intensidad, ¿sí? Y el total de fibras nerviosas procedentes de las vísceras a la médula espinal, solamente el 10% de las vías aferentes son las que transmiten estímulos dolorosos, ¿sí? Es decir, es un dolor difuso, no localizado, sordo se puede llamar así, y generalmente a distancia de la víscera afectada. ¿Qué característica tiene? Generalmente va a tener manifestación del dolor el paciente en la parte media, ¿sí? Órganos de la parte superior, generalmente en el epigastrio. Lesiones básicamente a nivel de vía biliar, a nivel de la cápsula de Gleason o por distensión. A nivel epigástrico, generalmente es manifestación de dolor en pacientes con pancreatitis, y a nivel de hipogastrio, patología de la parte urinaria o ginecológica, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Hígado, estómago en la parte epigastrio, intestino grueso, intestino delgado en la parte media, inclusive páncreas que está acá, y en la tercera parte vía urinaria, o en la parte de hipogastrio, vía urinaria, colon, y la parte ginecológica. El dolor visceral entonces es un dolor no ubicado, ¿sí? Siempre en la parte media. El dolor parietal, ¿cuál es? Es un dolor que el paciente le dice, me duele acá, con su dedo le señala dónde me está doliendo. Es un dolor puntual, circunscrito a la zona donde se encuentra el daño, bien localizado, dolor intenso, ¿no? De aparición generalmente súbita, ¿sí? Y se agudiza con movimiento respiratorio. El paciente tose, le duele. El paciente inspira y le duele. Es un estímulo inflamatorio, puede ser producido por el efecto de las bacterias, el cuadro de peritonitis,
Puede ser por irritación química, por liberación de ácido clorhídrico a la cavidad peritoneal, en la perforación de una úlcera duodenal o péptica, ¿no? Y generalmente es afectación del peritoneo parietal, localizado, eso es un dato importante. Y el diferido o el referido, ¿cuál es? Es el dolor que el paciente no sabe ubicar, es decir, el paciente tiene un dolor en una zona donde no está el órgano o la visión afectada. ¿Qué pasa en el paciente con pancreatitis? ¿Dónde le duele? ¿Qué clínica tiene el paciente con pancreatitis? Dolor en cinturón, no localizado, puede doler entre las escápulas, puede doler en el hombro, ¿no? Un paciente con infarto de miocardio, ¿dónde tiene el dolor? Puede irradiarse a hombro, puede doler la región de la tráquea, ¿no? Es decir, son dolores en los cuales el paciente no les va a ubicar de manera adecuada el punto exacto o el órgano que esté afectado. Acá tenemos algunos ejemplos, miren ustedes. Dolor de la vesícula, miren dónde puede doler. Puede doler en la región de hipocondrio derecho, la parte dorsal, el hombro, corazón, toda la región retroesternal o el tórax izquierdo, estómago, donde puede doler, miren ustedes. Hipocondrio izquierdo, epigastrio, vía urinaria, en la parte del hipogastrio. Páncreas, la característica del epigastrio con irradiación dorsal. No son datos característicos específicos, pero sí les puede orientar el tipo de dolor que tienen nuestros pacientes y les puede hacer interpretar a ustedes qué patología puede tener. ¿Cuáles son las causas más comunes de dolor? ¿Sí? Por irritación peritoneal, miren lo que tenemos: perforación, peritonitis bacteriana, apendicitis aguda, diverticulitis, pancreatitis, colecistitis, colangitis, enfermedad inflamatoria hepática, fiebre mediterránea familiar. De estos, ¿cuáles son quirúrgicos? La perforación, la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, la colangitis también podría ser, enfermedad inflamatoria, tratamiento médico, fiebre mediterránea familiar, tratamiento médico, peritonitis bacteriana espontánea, esto se da en nuestros cirróticos. El 99% de los pacientes, no es el 100%, tratamiento antibiótico. Diverticulitis aguda, tratamiento médico. ¿Sí? Pancreatitis, no se opera. ¿Sí? Y la colangitis aguda, si yo puedo hacer una siempre, puedo resolver el problema y no necesito una cirugía. Trastornos de la mucosa, úlcera péptica penetrante, enfermedad inflamatoria intestinal, colitis infecciosa, esofagitis, obstrucción visceral, ¿no? Obstrucción de la vía biliar, cálculos en la vía biliar, cálculos renales, distensión de la cápsula. ¿Por qué duele el hígado? El hígado tiene sensibilidad. La glándula en sí no tiene. ¿Qué duele la cápsula? Duele por la hepatomegalia. La hepatomegalia que ocasiona compresión de la cápsula de gliso y eso es lo que duele. El Budd-Chiari, ¿por qué duele? ¿Qué es el Budd-Chiari? Es una trombosis de las venas suprahepáticas, ¿no? Y esto que va a ocasionar isquemia, manifestación de dolores por isquemia, pielonefritis, abscesos tubováricos, quiste de ovarios, endometriosis, embarazo ectópico que siempre tiene que tenerlo presente como diagnóstico diferencial. Vasculares, miren, problemas isquémicos, isquemia intestinal, aneurisma de aorta, infarto esplénico. ¿En quiénes se da infarto esplénico? Acá en el Cusco. ¿Saben? ¿Por qué se da el infarto esplénico? Alguno de nosotros nos puede dar infarto esplénico. La mayoría de pacientes con infarto esplénico son personas que tienen ascendencia afroamericana. Son pacientes que tienen anemia falciforme. Son pacientes que tienen alteración de sus glóbulos rojos. ¿Y qué pasa con estas personas? La mayoría vienen de visita a nuestro médico. Pacientes que suben por encima de los 2000 metros de altura y que tienen anemia falciforme, empiezan a hacer destrucción de los glóbulos rojos disfuncionales. ¿Y qué va a ocasionar? Trombosis. Trombosis a nivel de la vena esplénica. Y eso va a causar infartos. Es por sobreactividad del vaso. O sea, esto es una enfermedad, es una urgencia
Es importante conocerlo en nuestro medio porque tenemos mucho turista que viene. Un paciente que venga con dolor súbito en hipocondrio izquierdo y que ha empezado después de que ha bajado del avión, siempre sospechen. Y pregúntenle, ¿de dónde ha venido? ¿Sí? Siempre pregunte si tiene contacto su familia afroamericana. ¿Sí? La gente que viene de Brasil, mucha gente de Brasil, van a ver un chico rubio de ojos verdes con una tez media oscura y pelo ensortijado. Ese no es gringo, ¿no? Tiene alguna ascendencia afroamericana de algún lado, salvo que se haya hecho que es un permanente, ¿no? Pero la mayoría de pacientes, nosotros hemos tenido hace menos de un mes un paciente joven de 22 años que ha estado hospitalizado 3-4 días en la clínica con dolor abdominal, le hacen una ultrasonografía y un vaso gigantesco, 22 años, ¿no? Y ese chico, ¿qué se ha tenido que hacer? Básicamente ha tenido que bajar a nivel del mar, y si no, lo que habría que hacer el tratamiento de estos pacientes es esplenectomía. Pero básicamente lo condenas a disminuir sus defensas y a una serie de complicaciones que pueden traer la cirugía. No viene a pasear y no vas a acabar en un hospital quirúrgico, ¿no? Esas cosas, y este chico tú le preguntas y le dices, si mi abuela era de África, ¿no? Que básicamente esos datos siempre son importantes, que les van a orientar a ustedes a ver la patología que pueda tener nuestro paciente. Manifestaciones extradigestivas que pueden causar dolor, miren ustedes, radiculopatías, herpes zóster. Este problema siempre pregunten. ¿Sí? Pacientes que vienen con epigastralgia continua, constante, está con antiinflamatorios, está con IPVPs, está con varias cosas y siguen con dolor. Lo revisan y tiene lesiones maculopapulares y musculares en forma de una franja, ¿no? En la zona que corresponde al tamaño donde está el estómago, ¿no? Siempre pregunte y evalúe a nuestro paciente. Hay pacientes que han tenido lesiones maculopapulares muy aisladas, ¿no? En la parte posterior y en la parte anterior, cuando lo examinan. Y básicamente ya está siendo un estado de una neuropatía posherpética. Siempre tengan cuidado con eso. Fibromialgia, neumonía. ¿Cómo puede dar el dolor neumónico? Puede confundirse con un dolor intraabdominal. Neumonía basal derecha o izquierda, que va a dar un dolor tipo punzada en la parte de hipocondrio derecho o hipocondrio izquierdo. Patologías metabólicas, miren ustedes, la uremia, cetoacidosis diabética, porfiria, mordeduras por reptiles, picaduras de insectos, enfermedad de Alzheimer. Siempre también interpreten o vean si hay alguna otra patología. De acuerdo a la ubicación del dolor, nosotros podemos pensar también qué patología puede tener nuestro paciente. Podemos dividir el abdomen en 4 o en 6, ¿no es cierto? O en 9, perdón. ¿Qué es lo más común? Dividirlo en 9, ¿no? 2 hipocondrios, 2 flancos, 2 fosas ilíacas, epigastrio, mesogastrio y hipogastrio. De acuerdo a dónde presenta el dolor del paciente, yo puedo pensar qué patología puede tener. Si es dolor en fosa ilíaca izquierda y es un paciente de 70 años, ¿en qué voy a pensar? ¿Ah? Dolor súbito en un abuelito de 70 años. Cáncer, ¿no? ¿Qué puede ser? Diverticulitis aguda, muchachos. Es un paciente que se ha comido un lechón y empieza a tener dolor en el hipocondrio derecho. ¿Qué puedo pensar? Y es medio gordito. Probablemente cálculos en la vesícula. Está ictérico, coledocolitiasis. Si es un dolor en el cinturón con radiación dorsal, pensar en meningitis. Si es un dolor en hipogastrio, ¿no? En fosa ilíaca derecha o izquierda, y es una dama que está en periodo en la mitad de su ciclo menstrual, que puede ser pues una ruptura de un quiste folicular, o si está en edad fértil puede ser un embarazo ectópico, o puede ser una apendicitis, ¿no? Si es un dolor en fosa ilíaca izquierda y está en edad fértil, puede ser un embarazo ectópico, una ruptura de quiste folicular. Que básicamente todos esos datos a ustedes les pueden orientar a pensar qué patología puede estar frente a ustedes. ¿Cuál es el motivo de consulta primordial que tienen estos pacientes? Dolor inespecífico, un porcentaje relativamente grande, pero la mayoría, miren, apendicitis, patología biliar, patología intestinal, ginecológica. En nuestro medio es muy común la pancreatitis aguda. Y miren ustedes las cantidades de
porcentaje de patologías que vamos a tener de acuerdo a la posibilidad diagnóstica de acuerdo al motivo por el cual venga. Mira, dolor abdominal inespecífico, la mayoría, pues ya no saben en cuál es la causa. Pero, segunda causa, casi el 30% apendicitis, patología de la vía biliar, 10%, es el tercer causante, motivo de consulta, obstrucción intestinal, 5%, ginecológica, menos del 5% y pancreatitis. En nuestro medio, la pancreatitis prácticamente está después de patología de la vía biliar. Es la cuarta o quinta causa por la cual el paciente. Los pacientes que vean ustedes hospitalizados en el servicio, un gran porcentaje de ellos entran por cuadros de pancreatitis. Causas de abdomen agudo quirúrgico. La primera causa, apendicitis. Y la apendicitis complicada como primera causa. Es decir, pacientes con colección intraabdominal o con absceso intraabdominal, con cuadro de peritonitis. La no complicada, que debería ser la primera causa, es el 23%. Debería ser esto al revés. ¿Sí? Colecistitis, 3%, 20% piocolesis. Cuadro de la infección de la vía. Es decir, la tercera causa de necesidad quirúrgica en los pacientes por emergencia es patología de la vía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Interpretando bien los datos clínicos del paciente, haciendo una buena anamnesis, haciendo un buen examen físico y podemos solicitar algunas pruebas. Tener en cuenta la larga lista de diagnósticos diferenciales. Esto es importante tenerlo presente. Siempre piensen de acuerdo a la edad de nuestro paciente que está en emergencia. ¿Sí? ¿Qué voy a preguntar? Siempre tener presente los datos de la edad, el sexo, antecedentes personales, antecedentes quirúrgicos. Un paciente con apendicitis operado puede tener otra vez apendicitis. ¿Sí o no? Sí, muchachos, puede volver a tener apendicitis del muñón, se llama. Eso depende de la conducta y del acto quirúrgico que haya tenido previamente. La conducta quirúrgica actual, ¿cuál es? La vía laparoscópica, ¿no? ¿Qué hace el cirujano? Libera o deja libre el apéndice y deja un lazo, un asa de sutura en la base del apéndice y deja, pues retira todo, ¿no? Y que deja un cabito. ¿Qué hacían antes los cirujanos? Sacaban el apéndice, retiraban, dejaban el cabito y invertían el cabito dentro del ciego. O sea, para evitar la apendicitis del muñón. Ahora ya no se hace eso. O sea, es posible que vuestro paciente pueda tener otra vez dolor en fosa ilíaca derecha. Y no necesariamente no sea una apendicitis. Si es un paciente de 70 años con dolor en fosa ilíaca derecha, rebote positivo y no tiene apéndice, ¿qué puedo pensar? Diverticulitis aguda otra vez, muchachos. También del lado derecho. No es común, pero sí puede dar. Características del dolor. Acuérdese de Alicia Peca. Localización, tipo de dolor, intensidad, cronología del dolor, factores que alivian o agravan el dolor, síntomas asociados y factores de riesgo. ¿Sí? Síntomas concomitantes o acompañantes. Si hay náuseas, si hay fiebre, si hay vómitos, si hay diarrea, cambios en el hábito evacuatorio, si hay manifestaciones ginecológicas, si hay melena, si hay anorexia. ¿Sí? Un paciente que me ha hecho melena y empieza a tener dolor epigástrico intenso, con rebote positivo, ausencia de ruidos intestinales, borramiento o ausencia de la matidez hepática, ¿qué voy a pensar? Una úlcera perforada, se me ha hecho melena. ¿No? Examen físico. Siempre, ¿qué hacemos? Inspección, auscultación, palpación y percusión, ¿no? Esa es más o menos la secuencia del examen del abdomen. Buscar puntos dolorosos. ¿Qué puntos dolorosos van a encontrar? Básicamente los más comunes y la variedad de puntos dolorosos que hay es para apendicitis aguda, ¿no? Miren, todos estos son para apendicitis. Carnet, Van Burny, Murphy, Soas, Robson, Kerr, Cephalus, puntos dolorosos. El Murphy es para colecistitis aguda. Miren ustedes dónde voy a encontrar dolor, ¿no?
Como les decía, dividimos o en 4 o en 9. Lo más común es en 9, que nos hace una segregación mucho más exquisita de qué órgano podría estar afectado. El Murphy es importante para diferenciar punto doloroso de apéndice, de colestitis aguda, ¿no? ¿Cómo se encuentra el Murphy? Una línea imaginaria trazada desde la cicatriz umbilical hasta la línea axilar anterior. El punto donde cruza el reborde costal es el punto de Murphy. ¿Cómo yo sé que el paciente tiene Murphy positivo? Presiono con mis 2 pulgares y le pido que inspire. ¿Qué va a tener el paciente? Dolor y deja de respirar. Ese es un Murphy positivo. Eso me habla de colecistitis aguda. McGurk, ¿para qué es? Para apendicitis aguda. Tercio externo de la línea trazada entre la cicatriz umbilical y la línea axilar y la esquina ilíaca anterior superior. Tercio externo. Yo presiono y ¿qué tiene el paciente? Dolor. Ese es McGurk positivo. Y si yo suelto y le duele más, ¿qué cosa es? ¿Cómo se llama? Ustedes deben acordarse más que se acaba de terminar ese melodía. ¿Cómo se llama? McGurk es presión. Retorno. Bloomberg positivo. Bloomberg, ¿sí? El Robson, ¿cuál es? Yo presiono la parte de acá izquierda y el paciente tiene dolor en el punto apendicular. Es el Robson positivo, ¿sí? Y si yo le presiono acá y le suelto y le duele, ¿qué cosa es? ¿Es Bloomberg o no? No es Bloomberg, es rebote positivo. Bloomberg solamente es el lado. ¿Sí? El nombre de Bloomberg es para este punto, el número 1. ¿Sí? El otro es rebote positivo. Hay otros para apéndice, miren. Punto positivo, que es el signo de la tos positivo. Un paciente, tú le pides que tosa y le duele el fósil acá derecha. ¿Sí? O le pides que haga esto, ¿no? Se levante y que suelte. Si hay dolor en fósil acá derecha, eso es apendicitis. Bloomberg, presión, dolor a la descompresión. Ese es el Bloomberg. Todos estos datos clínicos son para apendicitis aguda. ¿Qué voy a hacer en mi paciente si yo sospecho un cuadro de abdomen agudo quirúrgico médico? ¿Qué le debo pedir? Un hemograma, glucosa o creatinina, ¿no? ¿Qué es el PC? Tiempo de coagulación, tiempo de sangría, ¿sí? Procalcitonina muchas veces se puede pedir. Podríamos pedir analítica metabólica, glucosa, creatinina, haga electrolitos, pruebas de función hepática, amilasa y lipasa, calcio. Esto va a depender mucho de la sospecha clínica. No a todos les voy a pedir amilasa y lipasa, sino va a depender mucho de la interpretación clínica. Si yo estoy pensando en un cólico nefrítico, que es un dolor que empieza en fosa ilíaca derecha o fosa ilíaca izquierda y se va hacia la región anterior, hacia la parte genital, ¿no? Yo le puedo pedir un examen de orina y que voy a encontrar sangre en la orina, ¿sí? Y cristales probablemente. Haga subunidad beta. ¿Para qué le pediría subunidad beta? ¿Para qué la subunidad beta, muchachos? No me digan que no saben para qué se pide subunidad beta, muchachos. Los chicos, ¿para qué se pide subunidad beta? ¿Ah? Embarazo, ninguno sabe. Nadie sabe por qué sirve de subunidad beta. ¿Ah? Nunca lo han pedido, seguro. ¿Ah? Esos chicos. Esto es para qué. Cuando yo sospecho que es una persona en edad fértil y puedo estar sospechando de un embarazo ectópico, ¿sí? Yo le puedo hacer una ultrasonografía y el útero puede estar normal. O puede encontrar líquido libre en cavidad peritoneal o en cavidad pélvica, ¿no? O la trompa puede estar a mitad de tamaño, puede haber sangre, ¿no? Líquido libre. Y si yo tengo una subunidad beta con líquido libre en cavidad pélvica, muy probable que sea un embarazo.
Los valores de su unidad beta en un embarazo ectópico no corresponden a la edad gestacional, generalmente son valores menores. ¿Sí? Radiografía del abdomen, ¿sí? De tórax, esto principalmente pensando en perforación. Ultrasonografía para ver básicamente órganos internos, región abdominal, renal o ginecológica. Tomografía y electrocardiograma en el caso que yo sospeche que puede ser un infarto de cara diafragmática. Que ven acá, muchachos, en esta placa de tórax. ¿Está normal? Allá hay de acá. ¿Sí? Allá hay de acá. ¿Sí? Esto es perforación de víscera hueca. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Distensión de asa intestinal delgada con edema de pared. ¿Qué veo allá? Borramiento o ausencia de asas intestinales con evidencia de los psoas y distensión de asa gruesa. Miren. Esto a veces se da en pacientes con pancreatitis aguda. La ultrasonografía, ¿para qué nos sirve? ¿Qué podemos ver acá? Miren esta vesícula, paredes engrosadas, líquido libre perivesicular y esta imagen que podría ser o un cálculo o una imagen tumoral. No tiene sombra posterior, podría ser una neoplasia, ¿no? Normalmente cuando es un cálculo que se ve, una imagen hiperrefringente con una sombra acústica posterior, ¿no? Que no se ve ahí. Pero sí se ven las paredes bien engrosadas con líquido perivesicular. En la tomografía, ¿qué podemos ver? Miren este páncreas. Páncreas aumentado de tamaño, pérdida de tejido, destrucción de tejido, aumento del tamaño de la grasa de la cabeza del páncreas. Esta tomografía es con o sin contraste. ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Ah? ¿La aorta? La aorta se ve. Pero no, brilla. El riñón no tiene contraste. Cuando hay contraste, el riñón se ve igual que el cuerpo vertebral, ¿sí? Y el hígado también, o la glándula pancreática se ve mejor, ¿no? Esta, ¿le sigo con? Es con. Se ven los vasos, ¿no? ¿Y qué se ve acá? Una colección, es un absceso pancreático. Las pruebas de laboratorio de imágenes no deben reemplazar el interrogatorio del examen físico del paciente. Esto siempre es importante. ¿Para qué nos sirven los laboratorios? Para confirmar o descartar lo que yo estoy sospechando. Yo pido mis análisis de acuerdo a mi plan de trabajo. Si yo estoy sospechando de una pancreatitis, yo veo periamilasa, lipasa, perfil hepático, mis criterios de severidad, ¿no? Ahí no tiene sentido pedir una unidad beta, ¿no? Si estoy pensando en una pancreatitis. Pero básicamente esto va direccionado a mi sospecha clínica. El propósito de los exámenes complementarios es confirmar o excluir otras posibilidades de diagnóstico. Su dato clínico es lo más importante. Si ustedes sospechan que están con la certeza clínica que es una apendicitis, peléense con su cirujano, muchachos. Porque a veces el cirujano dice, esto no es una apendicitis, hasta que pasa su hora o cambio de turno. Y a la noche se convierte en una complicación. Esto es importante, insistir. Si ustedes clínicamente dicen esto es una apendicitis, hay que insistir y seguir fastidiando al cirujano, porque esto es una necesidad quirúrgica. Un paciente que está clínicamente bien en este momento, probablemente en 6 horas pueda estar en otras condiciones, ¿no? Puede entrar en shock séptico y se puede morir. Eso es importante. La necesidad de diferenciar un abdomen agudo médico del quirúrgico es muy importante en la emergencia. Estos grupos especiales, mujeres en edad fértil, pacientes ancianos, niños, los dos extremos de la vida tienen manifestaciones clínicas diferentes. Y los pacientes, actualmente los inmunosupresos, como los pacientes con seropositividad, se presentan con una serie de patologías que nunca se habían visto antes, ¿no? O que no las habíamos visto hasta antes del diagnóstico de HIV. Estos pacientes, cuando empezaron a aparecer hace unos 20, 25, 30 años atrás, cuando no había todavía terapia antiviral, eran pacientes jóvenes que aparecían con tuberculosis biliar, habían recibido vacuna, pacientes con tuberculosis cerebral, pacientes con abscesos o tumores cerebrales
inexplicables, es decir, pacientes que podían tener cualquier manifestación clínica que a ustedes no se les ocurra. ¿Sí? Patologías que no habíamos visto en muchos años empezaron a aparecer cuando empezaron a aparecer estos pacientes con inmunosupresión. Actualmente ya no es un problema serio porque la mayoría usa terapia antiviral, ¿no? Y básicamente eso estabiliza al paciente y lo convierte como otro paciente cualquiera, ¿no? ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Básicamente tenemos que definir la conducta terapéutica inmediata. Siempre tener un balance entre la historia clínica y el examen físico, los análisis de laboratorio y la evolución temporal, ¿sí? Determinar si es quirúrgico inmediato, potencialmente quirúrgico o es manejo médico. Estos tres datos siempre tenganlos presentes. Hasta que no se diferencie, no se defina cuál de los tres caminos va a seguir el paciente, debe quedar con vía periférica, en ayunas. La decisión de antibióticos y analgesia va a depender del diagnóstico que yo tenga y siempre revalorar constantemente los hallazgos abdominales para redefinir las conductas, o es médico o es quirúrgico. ¿Cuándo y en quiénes personas, en quiénes debemos usar analgesia? Tampoco paciente con apendicitis lo deben tener con dolor en emergencias a que tercera la operación. La terapia analgésica ha sido muy controvertida en el contexto del paciente con abdomen agudo. Actualmente existe suficiente evidencia que respalda su uso temprano, independientemente de la causa y antes del diagnóstico definitivo. El uso temprano se asoció con mejor diagnóstico y tratamiento. La administración de acetaminofén intramuscular o intravenosa se recomienda independientemente de la gravedad del dolor. ¿Qué no debemos usar en nuestro paciente con apendicitis? ¿Analgésico o antiespasmódico? Si es dolor visceral, lo que no debemos darle es un antiespasmódico. Pues si se está revolcando de dolor y ya lo ha visto el cirujano, me parece que es una apendicitis, ¿qué debo hacer con ese paciente? Yo sé que va a entrar a la sala de operaciones. De acá a 3 horas ya medio sale el cirujano y el paciente se está revolcando de dolor. ¿Qué hacer? Usar analgesia. Si ya tengo la definición clara de qué va a pasar con ese paciente, yo puedo empezar analgesia y medicación para aliviar el dolor de ese paciente. ¿Sí? Los narcóticos pueden agregarse a intensidades de dolores mayores. Los antiespasmódicos, como bromuro de escopolamina, puede ser terapia adjuvante para los cólicos. En cólico nefrítico, por ejemplo, el cólico por cálculos renales, ¿qué usamos? Antiespasmódico con analgésico. ¿Sí? Los opioides pueden considerarse, pero no están indicados en todos los pacientes. Los antiinflamatorios en cólicos biliares también pueden usarse para controlar el dolor. Una vez, lo ideal de esto es tener la definición clara de qué va a pasar con el paciente. Si es un paciente con pancreatitis, ese no es quirúrgico, empiezo analgesia sin ningún problema. ¿Cuándo es la duda? Cuando yo tengo que lidiar con el cirujano. Si el cirujano me dice, sí, esto es una apendicitis, él puede empezar a analgesia al paciente, porque el dolor no es nada agradable, chicos, para nadie. ¿Sí? Paciente con abdomen agudo, ¿qué debo hacer? Ver prioridades, ¿no? Tiene que haber un triaje adecuado y determinar, ¿es médico o es quirúrgico? Si es médico, lo trabaja el médico internista. Si es quirúrgico, la parte de las especialidades quirúrgicas dependiendo del diagnóstico. Si es una apendicitis, lo ve el cirujano general. Si es un cólico nefrítico, lo tiene que ver el urólogo. Si es un problema ginecológico por un embarazo ectópico, lo tiene que ver el ginecobstetra, ¿no? El típico dolor de abdomen agudo quirúrgico es un dolor intenso, compromiso general del paciente, cuadro infeccioso, séptico y tóxico, puede haber rigidez o abdomen en tabla, ausencia de ruidos hidroaéreos, puede haber leucocitosis, y si estamos hablando de perforación de víscera hueca, va a haber aire libre en cavidad del momento. Tratamiento quirúrgico de urgencia. ¿Quiénes deben operar? Apendicitis aguda, obstrucción intestinal con isquemia, las hernias estranguladas o encarceradas, perforación de víscera hueca, ya sea de una úlcera péptica, un divertículo perforado, piocolecisto, colecistitis enfisемatosa, que es muy común en pacientes con diabetes, aneurisma roto o complicado, trombosis mesentérica, quiste de ovario pedículo torcido, embarazo ectópico, torsión testicular, también es una emergencia. ¿Qué pasó con el paciente?
Le diagnosticaron peritonitis secundaria a una apendicitis aguda. Se realizó la panotomía exploratoria, se encontró un apéndice perforado con abundante material purulento en cavidad peritoneal, se realizó apendicectomía con aspiración del contenido peritoneal, lavado de cavidad y en el postoperatorio inmediato fue manejado con antibiótico. Tuvo una evolución favorable sin complicaciones. Si este paciente hubiera venido dentro de las primeras 8 horas de enfermedad o 24 horas máximo, se hubiera evitado la necesidad de lavado. La posibilidad de que este paciente pueda hacer heridas y adherencias es bastante alto. La posibilidad de que pueda hacer una colección secundaria a la cirugía también está presente. Es decir, complicaciones que se pueden presentar después del acto quirúrgico. ¿Sí? Esto es lo que tratamos de evitar. Probablemente este paciente ha acudido a algún centro de atención, le ha dicho, toma para el dolor. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros que tenemos dolor? ¿Vamos a dónde? A la farmacia. ¿No? ¿Qué le preguntan a la farmacéutica? ¿Qué toma para el dolor? ¿Qué les da la farmacéutica? Lo más caro. Que toprofeno les va a dar probablemente es un analgésico. Y con eso les calma el dolor, pero pueden acabar. La apendicitis aguda, ¿qué es? La primera causa de abdomen agudo en gente joven, hasta un 40%, con una prevalencia del 7% en población general. Habitualmente, con una correcta anamnesis basada en cronología de Murphy, con los datos de exploración física y los signos de peritonismo, el McBurney presente, es suficiente para el diagnóstico y establecimiento de la indicación quirúrgica. Miren, hasta acá no le han pedido laboratorio. ¿Sí? ¿Cuándo va a salir alterado el laboratorio? Cuando el paciente tenga complicaciones. Ustedes, cuando a un paciente les venga con apendicitis aguda no complicada, le piden un hemograma, PCR, ¿no? Todo sale normal. Examen de orina normal, muchas veces, ¿no? Y cuando tiene la complicación, recién empieza a haber la leucocitosis con desviación. Es importante acordarse de esto. ¿Por qué se produce la apendicitis? Es por obstrucción del orificio apendicular. La mayoría de casos es por deposiciones heces consistentes que se impactan en el orificio apendicular. Otra causa por la cual se puede obstruir el orificio apendicular, hipertrofia de los folículos linfoideos. Esto es muy común en pacientes después de un cuadro viral. Un paciente con un problema de resfrío, una adenitis, básicamente una inflamación viral, puede hacer una adenitis mesentérica que se llama y va a ocasionar la posibilidad de una apendicitis. Excepcionalmente, neoplasias en la parte del apéndice, un tumor carcinoide puede ser, o impactación de restos vegetales, ¿no? ¿Cuál es la cronología de Murphy? Dolor en el epigastrio, con una irradiación en horas a la fosa ilíaca derecha, y después dolor difuso. Cambios localizados de dolor en un proceso típico de apendicitis que inicialmente empiezan en epigastrio. ¿Qué pasa después? Irritación del peritoneo parietal, se localiza en la fosa ilíaca derecha, se rompe el apéndice y ¿qué pasa con ese paciente? Mágicamente el paciente deja de tener dolor, de repente unas horas o minutos, y después dolor difuso, esa es la peritonitis. ¿Sí? Presenta peritonitis generalizada, dolor con componente difuso de dolor, ¿no? El examen físico es importante, muchachos, siempre. Fluidos urarios puede estar disminuido en la mayoría, hiperestesia total, es lo que van a encontrar. Siempre tener cuidado con las edades extremas de la vida, ancianos y niños, ¿sí? Alteración del sensorio, que también hay que tenerlo presente, variaciones topográficas del apéndice. Cuando ustedes estudien apendicitis aguda van a encontrar un sinnúmero de maniobras para encontrar puntos dolorosos. Miren qué tipos de apéndice hay: subhepático, retrocecal, mesoceliaco, retroilial, pelviano, incluso en casos de situs inverso, ¿no? Va a tener dolor y fosa ilíaca izquierda. ¿Qué es el situs inverso? Están al revés, ¿no? Eso también hay que tener presente, ¿sí? Miren cómo es esto. Variaciones de acuerdo a la posición anatómica. En cuadrante inferior derecho, básicamente, va a tener dolor en cuadrante inferior derecho. Retrocecal, dolor en flanco o en espalda. Retrocecal, ¿cuál es? Está detrás del cielo. Retroilial, dolor tipo testicular.
En la parte pélvica, dolor suprapúbico. Por estas variantes es que han aparecido un sinnúmero de maniobras. Van a encontrar cualquier cantidad de maniobras para apendicitis. ¿Qué se va a encontrar? Una apendicitis complicada, la leucocitosis. Se relacionan generalmente las complicaciones con retraso del diagnóstico inicial, peritonitis localizada, peritonitis difusa y otras complicaciones ilioparalítico, piliflebitis, abscesos hepáticos, sepsis de origen abdominal. ¿Qué es esta piliflebitis o abscesos hepáticos? Migración de bacterias por el sistema mesentérico a la parte del hígado, que va a ocasionar inflamación o cuadro infeccioso a nivel vascular o colecciones intrahepáticas. Esto es lo primero que van a encontrar. Una pregunta con dolor abdominal.